Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Apenas hace unas horas estuvo el país conmemorando el Día de la Cultura Cubana y nuestra mesa redonda, como todas las semanas, mirando hacia un tema nacional, se dedica hoy a hablar precisamente de la cultura, de las jerarquías y del mercado, de la producción artística y literaria en el país, de la preservación de su patrimonio, de cómo influye o no el mercado en la producción de la cultura cubana de hoy y cómo se enfrentan también los nuevos tiempos en la que la economía de la cultura juega un papel también imprescindible en esa jerarquización cultural en el país. De todo eso estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, la primera de una serie de 3 que hasta el viernes nos llevará a analizar con directivos de diferentes instituciones de cultura este importante tema. Tengo el placer de compartir esta primera emisión con la compañera Tania García Lorenzo, investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinelo, el poeta y escritor Jesús David Curbelo, director del Centro Dulce María Loinás del Instituto Cubano del Libro, y también con la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, especialista del Instituto Cubano de la Música. Con ellos estaremos compartiendo nuestros próximos 55 minutos de programa. Quiero dar la bienvenida acá en el estudio a directivos, metodólogos y especialistas del Instituto Cubano del Libro, el Instituto de la Música y los Consejos Nacionales de Patrimonio y Casas de Cultura que nos están acompañando aquí en nuestro programa de hoy. Siempre en los grandes acontecimientos. Así está, bueno, tiene todas estas organizaciones con la cubanas. Noticia y el análisis oportuno. Marcada por el terror Que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Bueno, y antes de iniciar el análisis de nuestro tema nacional de hoy, les propongo, como es habitual, comenzar con la noticia del día. En horas de la noche de ayer, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, junto a otros dirigentes del Partido y la Revolución, le despidieron en el Aeropuerto Internacional José Martí a las brigadas de la salud cubana que partieron hacia Liberia y Guinea-Conakry a sumarse a la batalla mundial contra la epidemia del ébola. Esa es nuestra noticia del día. Con toda solemnidad, pero también con emociones, trascendió la despedida de los 91 colaboradores de la salud que partieron este martes desde La Habana a combatir el ébola en África Occidental. A la ocasión también asistieron el segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el titular de Salud Pública, doctor Roberto Morales Ojeda. Al recibir el saludo del general de ejército, la mayoría de ellos intercambió palabras de afecto. No pocos colaboradores, después del abrazo, le enviaron mensajes a Fidel o usaron las frases que mejor describían sus sentimientos de partida. Este nuevo grupo de cooperantes está integrado por 39 médicos y 48 enfermeros. 53 de ellos irán a Liberia y 38 a Guinea-Conakry. Todos atesoran suficiente experiencia profesional y una disposición indudable. Solamente estamos esperando que llegue ya la hora de salida para llegar a nuestro destino, así irnos adiestrando allí con la comunidad donde vamos a trabajar, o sea, en este caso en las casas de campaña o hospitales donde seamos destinados, para comenzar a prestar nuestra asistencia médica. Si cumplimos con todos los requisitos, estoy convencido que vamos a salir victoriosos y vamos a regresar sanos a la patria que nuestras familias nos están esperando. Donde está el deber, ahí estaré siempre. Siempre que la revolución me necesite, donde quiera que sea, ahí estaré, a pesar de los riesgos que corre. Mi papá es uno de los pocos médicos graduados ante el tiempo de la revolución que murió en este país y trabajó junto con el comandante, estuvo cerca con el comandante, y creo que eso
es una motivación grande y ese ejemplo tengo que seguirlo por el resto de mi vida. No es una cosa que no depende de mí. Este mes que he pasado junto con ellos he conocido gente maravillosa, gente muy buena y voy confiado en la misión porque voy con ellos. Veo gente con mucha madurez, con mucha disciplina, gente con mucho conocimiento científico que yo estoy seguro que me van a cuidar. Igual que yo a ellos. Me siento muy confiado de ellos. Ya con anterioridad, estas brigadas habían sido abanderadas en la sede de la Unidad Central de Cooperación Médica. Desde allí, los colaboradores hicieron oficialmente público su compromiso de cumplir la misión encomendada y de regresar sanos y victoriosos a la patria. La patria que hoy les ve partir y que estará atenta a la obra digna y humana que llevarán adelante. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya estas brigadas médicas han llegado a Liberia y a Guinea-Conakry, según refleja el sitio web Cuba Debate, citando agencias de noticias. El avión de Cubana de Aviación con los trabajadores de salud pues llegó esta mañana al aeropuerto internacional Roberts de Monrovia y siguió también a la vecina Guinea-Conakry a dejar a los médicos cubanos. De acuerdo con el canal Al Jazeera, que ratificó la llegada de los médicos, pues según este canal, Jorge Fernández Lefebvre, el embajador de Cuba en Liberia, dijo que la llegada está marcada por un fuerte sentimiento de solidaridad de Cuba con ese país y añadió que el compromiso de Cuba se ha orientado hacia la mejora de los vínculos existentes entre ambos países y reconoció que la llegada del personal de salud podría marcar el inicio de la cooperación médica entre Cuba y Liberia. Se espera, dicen las agencias, que los médicos cubanos serán asignados a una unidad de nueva construcción en las instalaciones del Ministerio de Defensa en Congo Town. El ministro de Relaciones Exteriores de Liberia, por su parte, dijo que estaba encantado con la llegada de los médicos cubanos y que esperaba que esta colaboración también ayude a fortalecer los servicios de salud del país. Así estaban señalando las agencias internacionales, como refleja el sitio web Cuba Debate. Ya ambas brigadas médicas están tanto en Liberia como en Guinea-Conakry y se suman a los 165 médicos y enfermeros cubanos que están trabajando ya también en Sierra Leona. Los héroes del momento, los héroes de hoy de la patria, que están pues enfrentando una tarea gigantesca, no solo en defensa de los pueblos de África, sino también de toda la humanidad. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos esta mesa redonda. Bueno, estábamos hablando aquí con Tania, que dice que no le gusta ni jerarquías ni mercado, pero de eso es exactamente lo que vamos a hablar en esta mesa redonda. Porque realmente hace 2 años hablábamos aquí precisamente del nuevo momento en el que entraba la cultura cubana a partir de la aprobación en los lineamientos de la política económica y social del país, de la necesidad de continuar fomentando la cultura, todo su servicio a nuestra población, pero a la vez también aprovechar las potencialidades económicas que la cultura cubana tiene en función de su propio desarrollo. Por eso me gustaría comenzar hablando precisamente con Tania sobre estos temas. ¿Son compatibles los términos cultura y mercado? ¿Qué es la economía de la cultura? ¿Qué se entiende por ello? ¿Y cómo eso se expresa hoy en el contexto de la Cuba de hoy? Bueno, ante todo, un agradecimiento por haberme invitado a participar en esta mesa y acompañar a mis compañeros del sistema de instituciones de la cultura. Desde el Instituto Cultural Juan Marinelo venimos trabajando intensamente precisamente en los temas que tienen que ver con la economía de la cultura. Y yo creo que exactamente estamos en un momento importante, y en un momento importante porque el abordaje de la cultura como pensamiento, conocimientos, como valores, no puede vincularse con la aplicación de leyes económicas, porque la cultura es sentimiento, es valor, es identidad, es sentido de pertenencia. Esa cultura se expresa en la vida cotidiana, en todos nuestros actos en la vida, pero se expresa
de una manera extraordinariamente fehaciente en el arte. Y ese arte que expresa toda esa cultura está llevando virtud, está llevando creatividad, está llevando imaginación, está llevando sensibilidad a la escritura, a la plástica, al cine, a todas las manifestaciones del arte. Por eso a mí me gusta, más que de jerarquías, hablar de calidad, hablar de rigor, hablar de sensibilidad, hablar de identidad. Porque para mí es eso lo que debe distinguir. Y yo creo que hay todas estas expresiones en todas las manifestaciones de la cultura, precisamente porque todas expresan esos sentimientos y esa identidad. Y cuando digo que no solo me refiero al mercado, es porque el mercado no es una persona, no es un enemigo. El mercado es una relación que se establece entre todo el que compra y el que vende. Pero es parte de la distribución de todo ese quehacer cultural. Y ese quehacer cultural comienza con el acto creativo. Y por lo tanto una mirada desde la economía de la cultura debe hacerse precisamente desde el momento del acto creativo, desde los procesos de producción, desde todos los canales de distribución, donde el mercado es uno de ellos, donde los mercados son parte de eso, no son los únicos, es uno de ellos, no es el mejor, pero existe. Y por lo tanto tenemos que abordarlo y no puede desconocerse. Pero ese acto creativo se convierte en un acontecimiento cultural cuando pasó por todo ese proceso y llegó al consumo cultural. Cuando ese mensaje llegó al que lee ese libro, al que escucha la música, al que aprecia nuestra preciosa plástica, nuestra artesanía, porque no podemos confundir mercado con capital. Y en esa relación entre que compra y que vende, sí, cuando los capitales se apropian de esos espacios, dirigen, controlan, entonces sí hay manipulación, entonces sí hay procesos de distorsiones. Y la política cultural es un actor fundamental, es un factor fundamental para ello. Y cuando dices que estamos en este momento, que estamos precisamente en este proceso, claro que hay toda la razón. Según la Oficina Nacional de Estadística, como promedio de los últimos 6 o 7 años, creo, el 4,1% del Producto Interno Bruto se genera desde la cultura y el deporte. No es una cifra cualquiera. Estamos hablando de un monto importante, pero no es un sector económico. Yo creo que cada sector económico tiene sus particularidades. Claro. Todos tienen relevancia, todos son importantes. Pero en el caso de la producción de bienes y servicios culturales, no es un sector cualquiera o como otros, porque es un sector que lo componen obras del espíritu, obras del imaginario, obras resultado de un mensaje que llega. Por eso es que su tratamiento no puede ser igual. Ahora, ese mercado, profesora, no es decir, usted habla de cuánto le aporta al PIB del país, pero si lo miramos a escala mundial, es una de las industrias más florecientes y redituables. Bueno, hoy, ¿no? Pero imagínate, está considerado por la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y está considerado en casi todos los foros, a mí no me gusta ser absoluta. Hay algunos que dicen que es el sector más dinámico de la economía, quiere decir que no es el mayor, es el más dinámico, que es el que más rápido crece. Hay otros que dicen que está dentro de los sectores más dinámicos, pero los números son irrevocables. El Centro de Comercio Internacional dice que en un año se mueven más de 500.000 millones de dólares. Estamos hablando en producción de bienes. Cuando incluyamos los servicios, vaya usted a saber a dónde va a parar esa cifra, pero las estadísticas todavía no son lo suficientemente claras como para que tengamos el monto total de los servicios culturales. Digo el total, hay expresiones de ese valor, pero no totales. Pero también el peso que tiene la producción de bienes y servicios en la economía no se mide solo por el Producto Interno Bruto. Hay que considerar el empleo, porque cada una de esas producciones culturales tiene una cadena productiva, que participan muchas personas.
en el proceso de producción, el proceso de distribución, y todos están vinculados, por lo tanto genera empleo. Pero no solo genera asignación desde el presupuesto, nuestros creadores aportan al presupuesto nacional por la vía de los impuestos sobre ingresos personales. Y esos son datos que nosotros tenemos y que podemos estudiar con más facilidad cuando el sistema de información nos ayude. Pero a mí me parece que también un factor fundamental es que nuestro sector de producción de bienes y servicios culturales genera exportaciones, que las puede generar llevando el mensaje de la cultura cubana, de esa creación con calidad, de esa creación que expresa lo mejor de la cultura nacional. Y yo creo que en esa dirección se está trabajando desde todo el sistema institucional de la cultura. Yo creo que toda obra es perfectible y yo creo que por eso tenemos que trabajar intensamente. A mí me parece que esto es muy importante porque junto a la política cultural es necesaria que se revitalice, que se exprese, que se socialice, que se conozca la política económica de la cultura. ¿Por qué? Porque esa política económica de la cultura debe promover la cultura. La cultura no se administra. La producción de bienes culturales se promueve. Y por lo tanto, esa política económica de la cultura debe respaldar la promoción de esa cultura. ¿Para qué? Para que sea una oferta cultural de calidad, de rigor, humanista, esencialmente humanista. Pero también es importante responder, que esa política responda a los propósitos de que nuestros creadores, su familia y su pueblo reciban los ingresos que promueve, porque esos capitales de lo que se alimentan no es solo de lo que generan en sus lugares, están las producciones de aquellos países donde no hay un desarrollo de la industria cultural, donde no hay un desarrollo de los mecanismos para eso. Y cuando estamos desarrollando, a mí me parece por esto que es muy importante, cuando estamos desarrollando esta producción de bienes y servicios culturales, estamos protegiendo el patrimonio cultural de la nación cubana, que tiene que ser nuestro objetivo fundamental. Nuestro objetivo fundamental es la promoción de la cultura y nuestro objetivo fundamental tiene que ser la promoción, la protección de ese patrimonio cultural. Del patrimonio vivo y del patrimonio que tenemos atesorado, porque esa es la historia de la nación cubana. Es una concepción de ver la economía de la cultura, como usted decía, no subordinada al capital, sino a la promoción de lo más valioso. Es que esa es la conducción efectiva, porque estamos hablando de promover la cultura, no estamos hablando de administrar la cultura. No se puede decir aquí van a haber 3 actores, aquí 4. Eso no es posible, porque eso nace, eso se forma, eso se expande. A mí me parece que otro elemento que es muy importante es que todos los ingresos que se generan en la cultura se reinvierten en la cultura. Eso fue una decisión que se tomó hace años, ¿recuerda? Cuando estábamos impulsando en momentos muy difíciles, la dirección del país decidió que se reinvirtiera en la cultura todos aquellos ingresos. Y a mí me parece que eso garantizó mucho. Y yo creo que es muy importante esa conciencia, porque todo lo que se invierte en la cultura, amigo mío, reiterándolo, no es un gasto, es una inversión. Y esto es un elemento importante. Y es un elemento importante porque ¿qué cosa es una inversión? Una inversión es aquella asignación que usted espera que reditúe en un futuro, igual y superior. Pero es que hay muchas formas de redituar. Y generar un pueblo, respaldar un pueblo culto, respaldar un pueblo creativo, respaldar un pueblo movido hacia la innovación, es generar una nueva competitividad. Es generar una competitividad y una prosperidad para la sociedad. No hay manera más perdurable de salir del subdesarrollo, de emerger del subdesarrollo, que desde una concepción cultural del desarrollo y que tenga un sentido de competitividad
pero no excluyente, no espuria, sino inclusiva, cooperativa. Por lo tanto, son nociones a las cuales puede aportar la cultura a esa noción de desarrollo. Yo creo que hay que fortalecer, hay que mantener el fortalecimiento del sistema institucional de la cultura. Y yo creo que es importante, pero tiene que, y eso es importante porque para que emerja de una profunda introspección alrededor de su funcionamiento, de su sistema jurídico que respalde, del sistema de relaciones económicas que le dé respaldo a todo ese proceso. Por ejemplo, un problema que tenemos, hay obsolescencia tecnológica, sí la hay. Nosotros tenemos que reconocerla para que nuestro proceso inversionista dirigido a todo el proceso de producción de la cultura vaya encaminado. Yo creo que hay que reconocer las nuevas formas de gestión cultural. Que van apareciendo con la misma dinámica. Van apareciendo con la misma dinámica. De la vida. Y que hoy se expresan en proyectos liderados por artistas, por creadores, que tienen una nueva noción, pero además un fenómeno que no se está dando solo en Cuba, se está dando en el mundo de nueva forma, un fenómeno global, pero que Cuba no puede ser ajeno. Y el mismo desarrollo de las tecnologías pues permite también que expresiones culturales estén más por supuesto, al alcance, a la mano. Yo creo que hay un movimiento, además de los liderados por creadores, que hemos estado estudiando, hemos estado intercambiando en distintos encuentros, los proyectos comunitarios que buscan esa sustentabilidad. Yo creo que eso es una experiencia que ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque el desarrollo o parte desde el territorio o no es un desarrollo realmente sustentable y sostenible. Yo creo que por su parte el Estado tiene una responsabilidad indelegable. Yo por lo menos lo aprecio de esa manera. Uno es proteger la enseñanza artística, que es la que nos permite hacer emerger y llevar la oportunidad a todos los rincones. Y yo creo que en eso ha habido una política que perfectible como toda la obra humana, pero es importante. Y la otra es preservar el patrimonio, porque el patrimonio es la memoria histórica de la nación. Pero yo quiero recordar que entre las obras patrimoniales son activos de la nación cubana. Y como esas obras que tenemos en museos, que tenemos en distintos espacios, tiene que... Yo creo que se trata, Randy, de promover el movimiento creativo de forma amplia y extendida, que ocupa el lugar que le corresponde en cada territorio, que el país desate esas fuerzas productivas al amparo de la política cultural, para que pueda dar cumplimiento a una estrategia cultural de desarrollo para el país. A mí me parece que eso es fundamental, que lleva a una reflexión participativa, donde estén nuestros creadores aportando a esa política cultural, donde estén nuestros sectores, nuestros proyectos comunitarios aportando a esa política cultural. Yo creo que es muy complejo abordar estos temas en estos minutos. A mí me parece, yo creo que hacen bien en extenderlo 2, 3 sesiones, porque yo creo que no alcanza, pero a mí me parece que es válido, que es necesario, porque no estamos viendo una noción de economía donde sea un mal necesario en la cultura. Estamos viendo una noción de economía y de política económica de la cultura que respalde una política cultural que promueva todos los valores humanos y promueva todos los valores y un arte precioso que tiene, una juventud creativa preciosa que está aportando desde ya, que no es futuro, es presente, la que tenemos en todas las manifestaciones artísticas. Una política cultural que no esté subordinada a los avatares de la economía, sino que aproveche precisamente esos valores de la economía en función de la política cultural. Una política cultural que esté acompañada por una política económica que les respalde, porque en última instancia el valor fundamental, el deber ser del valor económico de los bienes y servicios culturales es exactamente y debe ser el valor cultural de esa obra. Y no podemos perder el rumbo en eso. Gracias, Tania.
Pero sin duda, pues hay diversas expresiones de cómo se ha buscado ese sentido de la economía de la cultura en el país. Quizás una de las más acabadas la tenga las artes plásticas, que ha logrado pues crear nichos de mercado, comercializar las obras de nuestros principales creadores y a la vez preservar pues buena parte del patrimonio plástico, el patrimonio de las obras de las artes plásticas en el país. Veamos este reportaje especial para nuestra mesa redonda. Galería Habana, uno de los espacios de comercialización más consolidado en Cuba, cuenta con un catálogo de lujo que incluye artistas consagrados y a jóvenes talentosos. Es importante entender que tanto como el proceso de formación, promoción y comercialización de las artes plásticas el mercado juega un papel vital, un papel que tiene que ver no solo con la gestión propiamente económica en el sistema a través de galerías, ferias, eventos de carácter comercial o subastas, sino además como un elemento importante en la legitimización del arte a nivel internacional. Apuesta por el arte cubano, asumida también por otras instituciones de la cultura, como Génesis Galería de Arte y el Fondo Cubano de Bienes Culturales. El hecho de poder identificar proyectos, de tener una plataforma de trabajo y de tener una jerarquía y una apuesta a la mejor creación plástica y artesanal de nuestro país, cualifica a la empresa y sitúa las prioridades desde esa perspectiva. Actualmente en el país hay un elevado número de artistas de la plástica inscritos en el registro del creador, como lógica consecuencia del Sistema Nacional de Enseñanza Artística. Muy importante en nuestro caso, en nuestra actividad de las artes plásticas en el mercado, las artes plásticas cubanas, en nuestro caso es de permitir apoyar fundamentalmente la actividad de promoción y formación de las artes plásticas en Cuba, o sea, los nuevos creadores, la promoción a través de la Bienal de La Habana, las colecciones que se están creando institucionales en el país, léase Consejo Nacional de Artes Plásticas, Museo Nacional, la Oficina del Historiador para los diferentes museos, algo que protege la ley de coleccionismo institucional y que nosotros somos con tremendo beneplácito nos estimula mucho poder colaborar, ser fundamentales en ese financiamiento para todas esas actividades que son vitales en este país. Comercialización del arte cubano, un proceso que también visibiliza y legitima las expresiones artísticas insulares. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esto cómo se expresa en la industria del libro o en la producción editorial en nuestro país. Jesús David Curbelo está esta tarde con nosotros y me gustaría pues hablar precisamente cómo se combina la política cultural que desde el inicio mismo de la revolución ha prevalecido en el ámbito del libro y las exigencias del mercado, es decir, cómo combinar ambas ideas dentro de la proyección que tiene el Instituto Cubano del Libro y todas sus editoriales. Sí, mira, Randy, el problema que, a diferencia de las artes plásticas y de la música, la cadena de producción existente entre autor, digamos, en el caso de un libro, y receptor es muy larga. Quizás es una de las más largas, quizás solo superada por el cine. Entonces, eso hace que sea un producto muy caro. No sé, un pintor puede pintar su cuadro y venderlo con un solo intermediario, un galerista. Un autor escribe un libro que es un manuscrito y necesita una larga cadena donde está el editor, el impresor, el distribuidor, el vendedor, hasta que llegue al receptor. Si a eso le sumas que en el caso cubano todo lo que interviene en el proceso de producción de un libro es importado, el papel, la tinta, las cosas que se usan para hacer la fotomecánica, la tecnología para hacer, no sé, desde las computadoras hasta las máquinas de las imprentas. Eso hace que el costo de producción de un libro crezca extraordinariamente. Y entonces es una cosa sumamente compleja porque muchas veces las personas se quejan del elevado precio del libro y no tienen en cuenta un detalle que es fundamental para empezar a hablar de este asunto, y es que en Cuba el libro es un producto subvencionado por el Estado. O sea,
por todo eso que te dije, la producción de un libro puede costar, solo la producción, solo el costo poligráfico del libro, alrededor de 1 o 2 CUC, si es un libro normal, y un libro muy complicado puede ser mucho más caro. Un libro que tenga varios colores, fotografías, exacto. Eso sin contarle los costos editoriales, o sea, lo que se les paga a los trabajadores que intervienen en el proceso editorial del libro, editor, corrector, diseñador, etcétera, y sin contar los derechos que se le paga al autor. Cuando sumas todo eso, te da mucho más que 25 pesos. Y en Cuba es excepcional el libro que valga más de 30 pesos. Tiene que ser un libro, o sea, que hay una clara intención del Estado de subvencionar la producción del libro, porque obviamente es un producto de primera necesidad en cualquier tipo de proyecto social como el que tiene Cuba desde el año 59. Eso es importante que la gente lo pueda dominar, ¿no? Que se sepa para que se entienda cómo ha ido cambiando el proceso del libro. Entre las acciones de saneamiento, digamos, que ha hecho el Instituto Cubano del Libro, es tratar de corregir, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron en el momento de mayor florecimiento económico del país. Se hacían tiradas extraordinarias de 10.000 ejemplares, pero a veces se hacían tiradas de 10.000 ejemplares de libros que por su contenido, por su calidad, no porque fueran malos o buenos, sino porque eran de un sector demasiado particular de lectores, hubiera bastado con hacer 2.000. Fueron 8.000 libros que fueron a dar a cualquier sitio. Una de las cosas que se ha hecho es que a partir de hace unos años, los libros se están produciendo sobre demanda que hacen los centros provinciales del libro a lo largo de todo el país. Se pasa con antelación el plan editorial y entonces los centros se dicen, oye, de este título quiero 100 ejemplares. Y bueno, se hace una producción que puede estar más acorde con las posibilidades más o menos reales de vender ese libro. Es preferible hacer una reedición de un libro porque se ha vendido todo que hacer una amplia producción de algo que después se quede en los estantes o que haya que llevar a pulpa, ¿no? Claro, lo que pasa es que por todas esas dificultades a veces a nosotros se nos hace un poco trabajoso reeditar libros. Lo hacemos, reeditamos libros, pero se puede convertir en una cosa un poco complicada, salvo excepciones, ¿no? Pero sí, esa es una de las cosas que más se ha hecho. El asunto del mercado en el mundo de la literatura cubana es muy complejo porque hay opiniones encontradas. Están los que piensan que una aplicación o una visión más mercantil del asunto resolvería, como de plano, ¿no? De una manera un tanto mágica, algunas de las deficiencias de producción que tiene la cadena del libro en Cuba. Yo por lo menos no pienso exactamente eso, aunque tampoco satanizo el mercado, porque la otra tendencia es que tiende a satanizar el mercado, porque lo que entendemos por mercado, sobre todo en el mundo del libro internacional, ha puesto sobre el tapete cultural una serie de paradigmas que no siempre son de alta expresión artística. Muchas veces los llamados bestsellers. Esos bestsellers, curiosamente, están bien fabricados, pero a veces le falta la fuerza, esa cosa particular que diferencia lo artesanal de lo artístico. Y entonces ahí es donde mucha gente sataniza el mercado, pensando que el mercado impondría en la literatura cubana ese tipo de modelos, que yo creo que hay que hacerle caso al asunto y reflexionar y tomar las cosas que de verdad sirvan para sanear el sistema del libro en Cuba, ¿no? Tratar de esas mismas cosas, de no hacer tiradas excesivas. Por supuesto, uno de los presupuestos fundamentales de la producción del libro en Cuba es el asunto del respeto a la calidad. O sea, aquí nosotros tratamos todo el tiempo entre las muchas opciones que tiene la producción del libro en Cuba, tratar de realmente colocar los libros en los sitios en que deben estar. En nuestras editoriales fundamentales lo hacen, ¿no? De hecho, hoy mismo, por ejemplo, se acaba de entregar el premio de la crítica literaria y allí se vio que los libros que obtuvieron el premio, que se supone que sean libros de un alto valor literario, estético, casi todos estaban circunscritos a esas grandes casas editoriales cubanas, y eso a la larga lo que te está diciendo es que efectivamente esas casas se ocupan de seleccionar ese material y hacer ese trabajo. También Cuba tiene un movimiento editorial
intensísimo desde el año 2000. A partir del 90 se crearon los centros provinciales del libro y la literatura. Eso antes se llamaba Empresa del Libro y era un asunto de carácter netamente comercial para vender los libros. A partir del 90 comenzaron a involucrar escritores, a hacer un trabajo de promoción de la literatura y del libro. Y a partir del 2000 empezaron las casas editoriales territoriales, que han dado salida a un movimiento importante de autores en todos los territorios. Con una producción que también se ha ido saneando en estos 15 años que han pasado, ¿no? O sea, si la tendencia inicial fue a producir la mayor cantidad de libros posible y tratar de lo que decía Tania, ¿no? Que todo el que tuviera el talento tuviera la oportunidad, ya a lo largo de estos 15 años se ha demostrado que al final los que han seguido publicando los libros son aquellos que realmente son escritores, que tienen un trabajo sostenido, un trabajo eficiente desde el punto de vista artístico. Esa es una de las, yo creo, de las grandes fortalezas que tiene el libro en Cuba. La otra, que me parece esencial, es la Feria del Libro de La Habana. Y Feria del Libro, que como tú sabes... que ya no es de La Habana, que ya es de todo el país. Exacto, que aunque este año cambiará un poco su formato, va a seguir siendo una gran feria a lo largo de todo el país. Esa feria es un suceso realmente peculiar en la feria, casi, yo me debería decirte, de casi todo el mundo. O sea, por lo general las ferias internacionales son ferias de intercambio de influencia, de intercambio de derechos de autor, de promoción de grandes figuras. Más profesionales que populares, ¿no? Exacto. Y esta es una feria de un absoluto carácter popular, aunque no deja de tener un complicado programa profesional, académico, etcétera. Yo creo que esa es otra de las cosas que ha hecho que el pueblo en Cuba, tanto en La Habana como en el resto del país, espere la feria con vehemencia, ¿no? Yo me atrevería a decir que es quizás de los eventos culturales de Cuba el más publicitado, el más esperado por la población. ¿Y qué pasa? Que tantos años de educación y de habituar al pueblo a un consumo cultural alto, pues hace que la gente lea, y aquí la gente compra libros y también los lee, que eso me parece importantísimo. Pero mirando también el mercado, Jesús David, nosotros también nos crea complicaciones el propio hecho del mercado, es decir, el acceso de nuestros escritores, una parte de ellos, a los grandes circuitos de distribución, o la propia compra de derechos en Cuba para poder imprimir algunos de los grandes títulos de la literatura mundial. Sí, mira, ahí hay varios factores complejos. Uno de ellos es que es muy claro, es el asunto político ideológico. O sea, muchas veces el capital que se mueve detrás de ese mercado proviene de sectores no interesados en promover el producto cultural que se hace en Cuba. Eso está claro. También, como aquí la necesidad de vender no pesa tanto sobre un autor, los autores cubanos, por lo general, no escribimos con ese asunto en el disco duro, ¿no? Claro, y entonces el elemento comercial te permite la posibilidad de ser más experimental en muchas ocasiones, de estar, digamos, a contrapelo de esas cosas que el mercado propone como paradigma, y entonces muchas veces eso mismo hace que sea difícil la inserción de nuestros autores en el mercado. De hecho, la mayoría, o sea, hay dos grandes grupos de inserción en el mercado internacional del libro. Uno, 2 o 3 clásicos que son indiscutibles. O sea, José Lezamalí, Alejo Carpentier, Vigilio Piñera, Nicolás Guillén, etcétera, que bueno, son clásicos de la literatura del idioma castellano. Y otros que son un grupo de autores, unos residentes en Cuba, otros no, pero que básicamente han accedido a ese mercado por las editoriales, por su propio, o sea, independientemente de nuestro sistema institucional. Que eso también, por supuesto, que es una vía que se abre, aunque realmente no es la que llega a la inmensa mayoría de los autores cubanos. Pero esa es parte también de las perspectivas de lo que tenemos que enfrentar en el ámbito del libro, como pasa en otras de las manifestaciones de la cultura cubana y de la que seguiremos hablando aquí en esta mesa redonda. Gracias, Jesús David. Jueves y viernes continuarán las mesas redondas Cultura Cubana, Jerarquía y Mercado. Este
Este jueves, directivos de las instituciones del Ministerio de Cultura continuarán exponiendo en la mesa redonda sobre la economía de la cultura, la creación artística, la defensa del patrimonio y otros temas de interés. El viernes se responderán las opiniones y preguntas de la población sobre este importante tema. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. En los próximos días del emblemático Cine Cuba, Santiago consolida su programa de restauración, recuperación y mantenimiento de instituciones culturales. Ubicado en la populosa calle Enramadas, aquí se desarrolló una fuerte inversión que devuelve la belleza, mejora el confort y le permite retomar sus características como sala de cine y teatro. Si hablamos de reparaciones, imposible soslayar la recuperación del 93% de las instalaciones afectadas por la devastación que ocasionó el huracán Sandy 2 años atrás. El Complejo Cultural Heredia, el Teatro Martí y el Guiñol son algunos de los referentes más significativos. Tenemos algunas instituciones que todavía no hemos podido intervenir, como Joven Club de Computación, que pertenecen a la Dirección de Cine, en Pastorita, Raja Yoga, Antonio Maceo, la Casa de Cultura Cayograma, que fue un derrumbe total. Todavía están algunas en plan de inversiones y reparación y mantenimiento del año 2015, pero bueno, todavía estamos trabajando para completar la recuperación. Otras instalaciones que se han reabierto en los últimos meses son el Anfiteatro para Bailar, que aspira a convertirse en Palacio de la Cubanía, donde la música popular bailable sea la protagonista. Mientras que la Casa de Cultura Josué País de la Municipalidad de Santiago ocupa un espacioso y hermoso inmueble que ya ofrece sus servicios a la comunidad. Además, una nueva sede ampara al grupo de teatro a dos manos en el Cine Teatro El Quijote. La celebración del aniversario 500 de la fundación de la ciudad en julio del 2015 es motivo también que anima la intensificación de las labores de restauración de sitios como lo que será el Museo de Artes Decorativas y la Galería Oriente. En tanto, el Museo de Ambiente Histórico, conocido como la Casa de Diego Velázquez, está abierto al público y exhibe buena parte de sus valiosas colecciones, exigiendo calidad y velando por la excelencia de cada obra que se culmina. Continúan los santiagueros laborando en proyectos que enriquecen el espíritu y dinamizan los procesos de la creación artístico-literaria. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, eso también es parte de cómo aprovechar cada vez más los recursos con los que cuenta el país, cómo rescatar instituciones culturales emblemáticas y cómo ponerlas en función de las necesidades espirituales de todo nuestro pueblo. La música cubana, una gran tradición, un extraordinario patrimonio y también nuevas tendencias que van surgiendo. Cómo la creación musical del país pues se combina entre esa preservación del patrimonio, las nuevas tendencias, el mercado como componente también esencial de lo que está ocurriendo. Sobre eso pues conversamos con Marta Bonet, musicóloga y especialista del Instituto Cubano de la Música. ¿Cómo ver el fenómeno hoy en la música cubana, Marta? Bueno, buenas tardes, Randy, encantada de estar acá en este panel. Yo escuchaba a Curbelo y escuchaba a la profesora y realmente siempre nos sorprende todas estas manifestaciones del arte y la cultura en función de la economía y viceversa. Reflexionábamos un poco antes de comenzar la mesa en cuánto se ha avanzado en las manifestaciones artísticas, en las instituciones culturales dentro de Cuba a partir del triunfo de la revolución con respecto al primer medio siglo de existencia de la nación cubana como tal. Y por solo recordar, pudiéramos estar hablando de que en esta etapa hasta 2014, desde el 59, hay un grupo de instituciones importantes que cumplieron medio siglo de fundadas.
50 años de fundadas. Y hay una cosa muy importante en este sentido, y es que hay una voluntad política del Estado cubano, cuando creó el Consejo Nacional de Cultura, después Ministerio de Cultura, en potenciar la creación artística en todas sus facetas, teniendo como premisa lo que decía la profesora, que el creador es la base más importante de todo el proceso de la cultura, de la identidad. En este marco se inserta la música, porque justamente una de las conquistas de la revolución es crear el sistema de la enseñanza artística, que hablaba la profesora también, pero que creo que es la base fundamental para todo el proceso creativo que se materializa en el consumo. Y creo que es una de las artes también que tiene la mayor tradición en el país. Exactamente, que tiene la mayor tradición en el país, pero creado el sistema de la música, nos vamos a todos los lugares, a todos los territorios del país, y todos los jóvenes, niños, tienen acceso en tanto talento puedan, y eso es lo que ha dado por resultado en este momento que haya un movimiento musical joven, fuerte, consolidado y referente, no solo para Cuba y para Latinoamérica, sino para el mundo. Esto se manifiesta también en las expresiones de la cultura comunitaria, y podría ponerte como, por ejemplo, la creación del programa de desarrollo de las bandas, que en este minuto va a rescatar una vieja tradición del siglo XIX, cuando nuestros antecesores disfrutaban de las retretas los domingos en los pequeños pueblos y transmitían toda esa cultura. Este programa de bandas rescata toda esa tradición como patrimonio, pero igual la devuelve renovada, y hay un movimiento juvenil en la música importante que está integrando estas bandas de concierto, y eso creo que es una de las conquistas del sistema de la enseñanza musical en Cuba y del sistema de instituciones que conforman el Instituto de la Música. Cuando hablábamos de mercado o de economías, también es importante tener en cuenta que en esta conservación del patrimonio, en este proceso de la creación musical cubana, se insertan las casas discográficas que desde la creación de la EGREN, que fue la casa discográfica por excelencia desde principios del triunfo de la revolución, y que heredó todo el patrimonio de lo que se hacía en materia de música por las casas discográficas. Cumplió 50 años, que cumplió 50 años, por eso hablaba de las instituciones fundadoras. Ya ha habido un movimiento, después de la EGREN se creó Biz Music, después se crea Colibrí, primero Agdala, después Colibrí, y hay todo un movimiento o una estrategia de producción discográfica y una estrategia económica para abordar el patrimonio, pero no solo el patrimonio que atesoramos, de nuestros creadores más, no es el patrimonio pasivo, por decirlo de alguna manera, sino es el patrimonio presente, patrimonio que será patrimonio futuro, como lo sobre todo en un área donde la industria tiene un peso muy importante y donde durante mucho tiempo le estuvo vedado a los creadores cubanos el acceso a los circuitos mundiales de propagación de la música, y ya sabemos que los bambán debían haber sido más conocidos en el mundo que lo que lo son. Claro. Y así muchos exponentes de la música cubana. Pero es quizás también en el ámbito de la música donde hoy se está dando la dicotomía más amplia entre eso que no nos gusta hablar, pero que se da, que es las jerarquías y el mercado, ¿no? Un poco la discusión de si es el mercado el que debe dictar la música que se difunde, o si son la calidad, la jerarquía, el buen hacer lo que debe prevalecer en la difusión de la música. Nosotros siempre pensamos que economía y calidad no son conceptos contradictorios. El mercado en este minuto, no en Cuba, pero sí en el mundo, está muy permeado del facilismo, y las calidades con que se muestra la música cubana y las calidades con las que se muestra la discografía cubana como
como parte de la conservación de esa música y del legado que se deja para las generaciones futuras, no tiene nada que ver con lo que dicta el mercado internacional. Por eso a veces, o muchas veces, nos cuesta trabajo insertarnos en el mercado mundial. La globalización sí llega a la industria de la música en Cuba, aun cuando el Ministerio de Cultura hace ingentes esfuerzos porque es importante que se sepa que todo este sistema de la música en el país es presupuestado. Y dentro del esquema cerrado que tiene el Ministerio de Cultura, a partir de lo que explicaba la profesora Tania, todos los ingresos que entran por la creación de la música en Cuba pues se invierten en esto mismo. Jesús David explicaba el proceso del libro y cómo era un importante de la política cultural cubana la venta del libro en moneda nacional a pesar de los altos costos. Eso mismo sucede con la discografía. O sea, cuando se vende, cuando se pone a disposición del público cubano discografía en moneda nacional, es un acto de política cultural. Es una estrategia para que el pueblo cubano pueda disfrutar de esas manifestaciones, porque por la obsolescencia tecnológica de que hablaba la profesora, a nosotros se nos hace más difícil insertarnos en la forma de negociar o de difundir la música por la vía online o por la vía digital. Por tanto, ha vedado a las grandes exactamente, aunque en este momento hay un esfuerzo importante por parte del Ministerio, la Asociación Hermanos Sáiz, un grupo de instituciones, incluso la Casa del Alba, en poner a disposición del público cubano la posibilidad de hacer descargas digitales de la música en memorias, en los equipos que ya fundamentalmente los jóvenes van teniendo. Y eso no es más que una acción de política cultural, eso no es más que una acción del empeño que se pone para preservar la creación artística y musical específicamente, que es una de las manifestaciones más importantes dentro de la cultura cubana, aunque no es la más. Ahora, en ese empeño incluso está también la creación de proyectos culturales, donde se está privilegiando espacios para determinadas manifestaciones de la música cubana. Sí, se han creado muchísimos festivales que tienen que ver no solo con la creación, no solo con la música popular, sino también con la música clásica. No sé, por decirte, en Matamoros, el Festival de la Trova, Festival Benimoré, en el ámbito de la música de conciertos, los festivales nacionales e internacionales de coro, el Festival de Música de Cámara, los encuentros de orquestas sinfónicas que se hacen cada 2 años, y en el ámbito discográfico, pues Cubadisco. Y a todo esto se suma el sistema de instituciones que también potencia la presentación artística en vivo, y es un orgullo para nosotros hoy que haya muchos de esos centros culturales que estén liderados por los propios creadores. Y yo pensaba en el Sauce, que está liderado y programado por 2 importantes creadores de las artes escénicas y de la música, Fran Delgado, gran trovador, y Luis Alberto García. Pero les adelanto, tenemos un trabajo, pero no nos va a dar tiempo ponerlo hoy, pero les adelanto que el viernes estaremos abriendo nuestra mesa redonda precisamente con un reportaje con Luis Alberto y con Fran Delgado sobre esa experiencia de 2 creadores al frente de una institución cultural que tiene pues muchos seguidores aquí en la capital del país. En este momento es un centro referente sobre todo para los jóvenes. Exactamente, siempre está lleno de jóvenes ese lugar, y bueno, fue incluso el lugar a donde los bambán tocaron por primera vez después de la muerte de Formel, y que se ha convertido en un referente en ese buen hacer a partir de la creación, y donde también pues el mercado, la economía tiene su presencia a un precio módico, pero sin dudas que permite también recaudar dinero a partir de las propias manifestaciones artísticas. Le agradezco mucho a ustedes 3 haber compartido con nosotros este primer momento de nuestra mesa redonda, hablando precisamente de la economía, de la cultura, de la creación artística, de cómo defender la política cultural sin desdeñar las potencialidades que la cultura tiene también en la producción económica del país, y otros ejemplos mañana los tendremos aquí en la mesa redonda, desde las artes escénicas, desde el cine, desde otras manifestaciones culturales estaremos también abordando este tema. Por supuesto, si usted quiere hacernos saber su opinión, mañana estará de nuevo disponible el teléfono de nuestra mesa redonda, y también pues el correo electrónico y nuestros sitios web para que usted pueda darnos sus opiniones. Mañana estaremos de nuevo con este tema y seguiremos hablando de cultura. Me despido con nuestras imágenes
imágenes del día o nuestra imagen del día, la primera foto que nos llega de la presencia de los médicos cubanos en Sierra Leona, ya trabajando en el enfrentamiento contra el ébola. Muy buenas noches.